La Plaza de las Letras, un podcast literario. Capítulo 26 de La Plaza de las Letras. Y no soy Aitor Pilán de Miguel, soy Javier Alandes. Tenemos a Aitor de baja, convaleciente, está con un gripazo. No sé cuándo estarás escuchando este programa, pero el día que lo estamos grabando es el 6 de marzo de 2023 en Valencia, en esos inviernos que tenemos que podemos pasar de 2 grados un día a 18 grados al día siguiente. Y es el terreno ideal para los gripazos, constipados y demás, como el que ha cogido Aitor. Pero ojo, como el que también tiene Mamen. Mamen, ¿cómo estás? ¿Qué mensaje te he mandado antes de venir? Que este iba a ser un programa ASMR. Es que yo quiero innovar. No me quiero quedar estancada con el podcast. Entonces se me ha ocurrido hablar así. Pero a propósito. Pero lo que está claro es que... No porque no tenga voz. La salud tampoco nos para, ¿no? Grabar. Jamás. Pues bienvenidas, bienvenidos y vamos con el clásico. El clásico recomendado. Y el de hoy es un clásico entre los clásicos, un libro de obligada lectura, escrito por Gustave Flaubert. Se publicó por entregas en la revista La Revue de París entre octubre y diciembre de 1856 y ya apareció en forma de libro en 1857. Mira, el otro día me preguntabais que cuál es el clásico que yo recomendaría a alguien que no esté muy acostumbrado a la lectura. Y os contesté que Mujercitas, por ejemplo. Pues Madame Bovary es otro título que diría sin dudarlo. Madame Bovary es ese clásico que nos habla de esa sociedad de la época en la que vivía el propio Flaubert. Correcto. Y yo creo, antes de meternos en la trama, qué peligroso es leer, Javier. Qué peligroso es leer. ¿Por qué es peligroso, Mamen? Porque eres capaz de imaginar una realidad que puede encajar contigo, que es mejor que la tuya. Y cuando imaginas esa realidad, es posible sentir una profunda insatisfacción con la vida que tú tienes. Eso es lo que le ocurre a la propia Madame Bovary, a Emma. Pero, ¿has sentido, Mamen, ahora al releerlo, que, pese a estar escrito eso, en 1856... toca temas de plenísima actualidad? Pues ese es el motivo por el que lo recomendaría fervientemente a día de hoy, porque creo que es la historia de tantísimas mujeres hoy en día y no por la ambición económica. Creo que esa parte sí que se queda unos años atrás, sino por la ambición de sentir locura, placer, plenitud, pero sobre todo, o sea, como ese deseo, ¿no? Esas aventuras que solo pasan a veces en los libros. Madame Bovary es una crítica a la sociedad burguesa del siglo XIX, posterior a la Revolución Francesa y al gobierno absolutista de Napoleón, donde Flaubert muestra su punto de vista sobre la sociedad de alto rango, sobre esos burgueses con posibilidades, y muestra el mundo de Emma, al casarse con Charles Bovary, convertirse en Madame Bovary, y que a quien su marido lo único que hace es como exhibirla como si fuera un trofeo. Así es. Bueno, ella era una mujer bella, aficionada a las novelas de romance y una lectora voraz. ¿Qué ocurre? Que idealizó el amor romántico. Al casarse con Charles Bovary, su historia no cumplió con sus expectativas. Entonces, por esa decepción, cae profundamente enferma. A su marido no se le ocurre otra cosa que llevársela a otro pueblo, a vivir y a cambiar de aires, a Yonville. Allí en Yonville da a luz a su hija y también empieza a asistir a eventos y reuniones sociales. ¿Qué pasa, Javier?
donde ella sí que empieza a encontrar todo aquello que anhelaba, ¿verdad? Esa afición por la lectura de las personas con las que empieza a compartir tiempo, esa apreciación de la belleza, pero también con la doble cara de que son don Juanes rurales un poco los que se le van acercando también. Y también fugaces, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, tiene un primer amante que se llama León, con una capacidad económica bastante grande, que eso a ella le llama mucho la atención. Pero León también se enamora profundamente de ella. Tanto se enamora que la acaba viendo como un amor imposible. Claro, y es huye. Una mujer casada con una hija. Huye. Entonces, ella huye a Rouen, una ciudad cercana, pero se separa de ella porque siente que es un amor imposible. Efectivamente, y se va. Pero a ella no le importa, porque ella lo que quiere en esta vida es experimentar emociones fuertes. Entonces dice, bueno, pues voy a empezar un nuevo romance, como ha dicho Javier, con un Don Juan. Uh-huh. Además, ella, Emma, el papel de madre lo tiene un poco abandonado, el papel de madre. ¿Un poco? No quería ser excesivamente duro, pero realmente lo tiene completamente olvidado el papel de madre, porque ella aspira a esos deseos de esa vida de belleza, de placeres, de intelectualidad, de lecturas y demás, y su faceta de madre la tiene completamente olvidada. Completamente abandonada. Y además, lo que le ocurre con su segundo amante, con Rodolphe, que, bueno, al final también huirá, pero más adelante, es que se le empieza a despertar el ansia de posesión. Uh-huh. Y se empieza a... hay una persona que le está dejando dinero continuamente y cada vez está más endeudada con él. Más endeudada, hasta el punto de endeudar a toda su familia. Claro, porque ella necesita mantener un tren de vida, unas determinadas apariencias, y por eso empieza a pedir préstamos a espaldas de su marido, incluso. Correcto. Y empieza a vivir muy por encima de sus posibilidades. Tanto, que la única manera que va a ver ella de arreglar todo ese pifosio pues se le va a montar un lío importante. Aún así, ella, ante todos esos problemas, vuelve a caer enferma. Charles, que no se entera de la película, que no se está enterando de la película, vuelve a hacerle un poco más de caso. Y cuando ella mejora, vuelven a Rouen para una noche de ópera y ella se reencuentra con León. Se reencuentra con su primer amor, sí, con León. Ella se reencuentra con León y se da cuenta de cuántas cosas se está perdiendo o siente que se está perdiendo en su vida. Al final, la única manera de arreglarlo todo era acabar con su vida. Y es en ese preciso momento donde su esposo, Charles, descubre todo lo que estaba haciendo ella en vida. ¿Cómo lo descubre, Javier? ¿Qué encuentra? Bueno, ya una vez Emma se ha quitado la vida, porque no veía salida a sus problemas. Tampoco la había. Bueno... No se iba a poner a trabajar ahora. No tenía pinta. Charles descubre todas esas cartas que ella se ha ido intercambiando con sus amantes. Descubre todos esos pequeños diarios que ella iba escribiendo y se da cuenta que ha vivido una vida de adulterio, una vida de amantes, lo que al propio Charles le lleva a enfermar, a coger una depresión que acabará, mamen, ¿cómo? Acabará muy mal, pero tampoco vamos a destripar todo el libro. Bueno, que ya lo hemos destripado, pero... Es Madame Bovary, ¿eh? Es Madame Bovary. Lleva 175 años escrito. Bueno, ahora os vamos a contar cositas así interesantes. Para empezar, quiero recomendar una edición que está traducida por Mercedes Noriega, editada por 3 hermanas e ilustrada por Fernando Vicente, con un prólogo de Vargas Llosa, que bueno, ya sabemos que era un fanático de esta novela, que es una edición que tiene la letra grande para que la gente un poco más mayor o con dificultades en la vista pueda leerla. Una edición preciosa, tanto para regalar como para autorregalarse. Preciosa. Pero no solo Mario Vargas Llosa es un ferviente amante de Madame Bovary. Autores como Henry James, Marcel Proust, Nabokov o Milan Kundera estiman que es la obra que en aquel momento de la historia equipara la narrativa a la poesía.
la poesía, pues bueno, era un género más elevado y es esta obra la que ellos sienten que equipara la narrativa al poema. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué, Mamen? Porque es posible que sea una de las obras de la historia mejor documentada. Bueno, le costó 5 años escribirla. Había años en los que solamente escribía 90 páginas en todo el año dedicándose a esto. Pero, ¿cómo Como sabemos? Si fuera un preciosista del lenguaje, el propio Flaubert. Bueno, lo revisaba todo muchísimas veces. ¿Cómo sabemos que esta obra estaba tan documentada? Porque una de las amantes de Flaubert, que fue Louise Colette, bueno, se intercambiaban cartas, tenían una correspondencia y en esas cartas él le contaba el detalle y el mimo con el que escribía cada una de las frases de esta novela. Pero es que el personaje de Emma, de Madame Bovary, muchos estudiosos sienten que es un trasunto del propio Flaubert. El que decía, Madame Bovary soy yo. Sí. Esa búsqueda de la belleza, de la admiración por el arte, de la emoción, era lo que sentía el propio Flaubert y por eso tardó tanto en escribirlo, por eso se dedicaba tanto a corregir sus textos hasta que estuvieran perfectos hasta la última palabra. Porque era como su obra más ambiciosa, ¿no? Su verdadera... Yo he de confesar que también soy una amante de las emociones fuertes, muy amante. Me he puesto en situaciones de mucho riesgo a mí misma por experimentar esas emociones. Pero sí que es cierto, Mamen, no sé si estarás tú de acuerdo, estaba leyendo yo pues estos últimos días una serie de artículos sobre la vida de Flaubert, que esa búsqueda de la perfección, esa búsqueda de la belleza innata, del deleite... también lo llevó al propio Flaubert a la infelicidad, es decir, porque no acababa de encontrar lo que buscaba. Y es lo mismo que le ocurre a Emma. Lo mismo que le ocurre a la protagonista, efectivamente, porque yo creo que al final uno tiene que ser feliz, tiene que conformarse, hablando bien. Y si no te conformas, caes en un agujero negro donde siempre vas a querer más, diferente, más. Y eso es un pozo sin fondo. Hay un dato súper interesante. Uh-huh. Bueno, ya sabes que a mí me encanta un libro de Milena Busquets que se llama Las palabras justas. Uh-huh. Pues Las palabras justas viene de Flaubert. Y me he enterado informándome acerca de esta novela. ¡Qué bonito! Él decía que solamente podía dejar por escrito porque él escribía muchísimo, pero solo conservaba para la novela lo que fuera perfecto. Y se pasaba continuamente el día quitando palabras. Decía, yo me quedo con el smot justes, las palabras justas, que es lo que Aitor dice siempre, ¿no? Escribir es quitar, que eso lo dijo Chekhov. Claro, escribir Aitor, es... Aitor, te tenemos presente. Dejar crecer el seto casi hasta que sea ingobernable y luego ser capaz de darle forma, ¿no? Dejando, como tú bien dices, las palabras justas. Así es. Además, otro dato muy chulo, es que es posible que, bueno, esta novela fuese otra de las tan polémicas que estuvo incluso expuesta a juicio. Sí. Tan importante fue esto que él le acabó dedicando un epígrafe de la novela a su abogado. ¿Qué pasó? Bueno, antes de publicarla, él había quitado 30 páginas, que era la parte como que estaba censurada, pero aun quitando esas 30 páginas, bueno, la gente la recibió fatal por las descripciones explícitas de Madame Bovary, de su pasión y de su satisfacción. Bueno, por lo tanto, Mamen, recomendamos este clásico, Madame Bovary, como uno de esos clásicos para iniciarse en la lectura, ¿no?, de libros tan icónicos. Por supuesto. Y además, he de decir una cosa. Venga. Cuando una novela crea polémica, crea escándalo, es la mejor publicidad, la mejor campaña de promoción que puede tener. Tanto que ha durado hasta el día de hoy. Y además, si crea escándalo, probablemente es que esté destapando alguna verdad. Así es. Mira, así es. Recomendamos Madame Bovary. Totalmente. No sabemos lo que diría Aitor, pero hoy gana. Y pasamos a cómo contar mejor.
está Aitor, es cierto. Aitor, como bien ha dicho Mamen, te saludamos, te mandamos un abrazo enorme. Pero tenemos a nuestro técnico de sonido al mando, a Pablo Barreales, que nos da tranquilidad, nos da confianza y podemos seguir hablando de lo que nos interesa, que es los libros. Y en este caso, de cómo contar mejor, de cómo generar esas historias. Mamen, si recuerdas, en el programa pasado iniciamos un recorrido por determinadas categorías de historias. Es decir, todos conocemos muy bien los géneros que llamamos, ¿verdad? Histórica, romántica, negra, thriller, etcétera, pero que muchas veces las historias no se parecen tanto en cuanto a su género, sino al tipo de historia, a la categoría de historia. ¿Lo recuerdas que estábamos hablando de todo eso? Sí, y también recuerdo que me he pasado estas semanas emparejando títulos que no tienen nada que ver en cuanto a género, pero mucho en cuanto a categoría. Qué bien. Me he sentido una librera profesional. Ese es el ejercicio, el hecho de que cuando vayamos a escribir nuestra historia, nuestra novela, podamos englobarla dentro de una determinada categoría para poder alimentarnos de títulos que pertenezcan a esa misma categoría y coger cuáles son los elementos clave que no deben faltar en nuestra historia. Todo esto venía por un libro que está siendo mi libro de cabecera en los últimos tiempos, que sé, Mamen, que tú también te has hecho con él. Ya está en mis manos. Que se llama Salva al gato, de Blake Snyder. Es una guía, sobre todo para guionistas, pero que vale igual para personas que estemos creando una novela. Habla en el libro de distintas categorías de historia, de las cuales ya vimos unas cuantas en nuestro programa pasado. ¿Te acuerdas, Mamen, que estuvimos hablando de Un monstruo en casa? Que eran esas historias de no te dejes matar, no te dejes comer. El vellocino de oro. Alguien se echa a la carretera buscando algo y lo que acaba encontrando es a sí mismo. La lámpara maravillosa. Ojalá tuviera, ojalá pudiera. Y se cumple, y cuando se cumple resulta que no todo era tan bonito como imaginábamos. Un tipo con un problema. Alguien corriente metido en situaciones extraordinarias. Y ritos de iniciación. El dolor asociado a un cambio de etapa, a una transición vital. Hoy quiero que hablemos de las otras 5 categorías que nos dejamos en el programa pasado y que nos metamos un poquitín en cada una de ellas. La sexta categoría, porque, Mamen, estoy seguro que habrías echado un poco en falta el amor de momento en todo lo que venimos hablando. Creo que me conoces. Vale. La sexta categoría es la que llamaríamos amor de colegas. Porque una historia de colegas, de amigos, es una historia de amor encubierta. Y una historia de amor es una historia de colegas encubierta con el añadido de tener una cierta atracción. O debería ser. Por lo tanto, al final no difieren tanto Love Story de Don Quijote. Las historias de colegas, de dos personas, se crearon para que haya un segundo personaje con el que reflexionar, con quien el protagonista pueda compartir determinados elementos. Y al final da igual que se trate de 2 hombres que hablan entre sí, 2 hombres y un destino, 2 mujeres que hablan entre sí, Thelma y Luis, 2 peces que hablan entre sí, Buscando a Nemo. Da igual, son 2 personas que están conectando y están encontrando puntos en común. La La Land serían un hombre y una mujer hablando de su relación amorosa. Pero al final no es tan diferente una historia de amor que una historia de colegas. No es tan diferente La La Land de Arma Letal, por ejemplo. Porque al final lo que se trata es de que una de las personas tenga con quien compartir sus sentimientos, sus emociones, sus preocupaciones, etc. Son 2 personas que se necesitan la una a la otra y necesitan encontrar la comprensión, la complicidad y la empatía con su compañera, compañero. Otra categoría sería el ¿por qué lo hizo? El mal acecha siempre en el corazón de los hombres. Hay codicia, hay crímenes, y de todo ello son responsables personas que tratan de ocultar su identidad o sus actos. Y ahí nos adentramos en los rincones oscuros del alma. Todas esas novelas, los llamados whodunit, ¿no?, de Agatha Christie, por ejemplo, protagonizadas por Hércules Poirot, es un
continuo quién y por qué lo hizo. Pero Mystic River, JFK, son continuos por qué lo hizo. Las novelas de Sherlock Holmes o los relatos que Conan Doyle hizo sobre Sherlock Holmes también son por qué lo hizo. Porque aquí lo importante es que el lector se convierta en detective. El lector genere dentro de su cabeza las teorías de lo que puede haber pasado y que el protagonista no es más que una extensión del lector, del espectador, que tiene que resolver el caso. Pero al final quien está resolviendo el caso somos nosotros mismos como lectores. ¿Qué te parece, Mamen? Me parece que estoy, mientras hablas, en 10.000 libros a la vez. Mira, ahora viene una categoría que a mí me apasiona especialmente y que Blake Snyder le llama el triunfo del tonto. Ah, pero estos nombres los ha puesto Blake Snyder. Estos nombres los ha puesto, están en el libro de Blake Snyder, son categorías que él identifica, pero sacadas de cualquier normativa heterodoxa, sino que es unas categorías muy personales que él genera y que me han parecido increíbles por la cantidad de conexiones que se encuentran detrás de ellas. En el triunfo del tonto, son esas historias en las que enfrentamos a alguien que parece desvalido, ingenuo o incluso superfluo contra un villano mayor, más poderoso. Y vemos a ese personaje menor sacar de sus casillas a aquellos a quienes la sociedad considera triunfadores. Y eso nos da esperanzas. ¿Qué ocurre cuando, Mamen, tú recuerdas cuando Forrest Gump sacaba de sus casillas al teniente Dan? Sí, además volvimos a ver esa película hace muy poco. Uh-huh. Muy poco. Pero ¿qué ocurre con la maravillosa historia Amadeus, donde ese Mozart casi superfluo tiene un genio que supera a Salieri en todas sus habilidades? Las películas de La Pantera Rosa, donde el inspector Clouseau, ese policía que parece que está completamente despistado, casi sin querer acaba resolviendo los casos. Pero incluso recuerdo especialmente una película que a mí me encantó en su día, que era Despertares, protagonizada por Robin Williams y Robert De Niro, donde un hombre en coma, gracias a un innovador tratamiento, despierta con una energía renovada de ganas de ver la vida. Es el triunfo de esa persona inesperada. La siguiente categoría le llama Blake Snyder Soy un interno. Soy un interno. Esas historias que se desarrollan dentro de un mismo grupo, donde se pone de manifiesto la individualidad y la identidad del grupo. Y el protagonista tiene que decidir entre seguir su individualidad o seguir las reglas que conforman el grupo. Se cierran filas en el seno de un grupo con una causa común y se ponen en conflicto esos intereses, los individuales con los grupales. Un gran ejemplo de todo esto es la novela de Mario Puzo, El Padrino. Dentro de ese grupo cerrado, que es la familia Corleone, llega un nuevo personaje a tomar las riendas, que es Michael Corleone, con unas ideas distintas, con una forma de ver esos negocios oscuros de una manera distinta a la que tenía su padre. Pero alguien voló sobre el nido del cuco, es un ejemplo de Soy un interno. American Beauty están en ese barrio residencial, están encerrados los personajes y todo va a pasar ahí. Todo tipo de historias que se desarrollan en cárceles, donde hay un grupo de personas que quiere escapar, donde hay un grupo de personas que quiere hacer un motín, donde hay una serie de condiciones, siempre hay un protagonista que va a sobreponer sus intereses personales a los del grupo. Estoy acordándome, Mamen, ahora de Cadena Perpetua, por ejemplo, donde el protagonista encaja perfectamente en la dinámica de la cárcel, con el alcaide, con los guardias y tal, pero al final lo único que está escondiendo es un ferviente deseo de escapar de allí. Y la última de las categorías de las que nos habla Blake Snyder es la categoría superhéroes,
que no necesariamente tiene que estar relacionada con el boom de los superhéroes que vivimos a día de hoy en el cine, con Marvel y DC, sino que es una categoría que se contrapone a la de un tipo con problemas. En la de un tipo con problemas hablábamos de alguien ordinario con problemas extraordinarios. Superhéroes sería alguien extraordinario con problemas ordinarios. ¡Wow! Son historias que pretenden que entreguemos nuestra empatía a alguien superior a nosotros, en algún aspecto. Puede ser un aspecto intelectual, puede ser un aspecto físico, etc. Pero más allá de todas esas películas de superhéroes, yo recuerdo, por ejemplo, Drácula, que lo hemos tratado aquí. Drácula es un tipo extraordinario, pero que se ve de repente metido en problemas ordinarios. Quiere conquistar a una mujer. Frankenstein el monstruo de Frankenstein es un ser extraordinario. Extraordinario sería un tipo con problemas. Claro, pero es un ser extraordinario que se tiene que enfrentar a la normalidad, a la realidad, a la convivencia. Sin embargo, su creador es lo contrario. Es un tipo con problemas. Víctor Frankenstein, claro, es un tipo con problemas. Es un tipo corriente que se enfrenta a algo extraordinario. Que de repente dice, ¿esto que he hecho qué es? Qué bueno, qué conexión has hecho, mamen. Por eso no es necesario llevarla al terreno de los superhéroes. Es muy difícil ser especial. Y cuando vemos una historia de este tipo nos metemos en el lado más humano, en esos problemas cotidianos que son enormes para esa persona con esos poderes especiales. Recomiendo, para quien no la haya visto, Una mente maravillosa, la película que refleja la vida del matemático John Nash, interpretada por Russell Crowe. Claro, es un tipo que tiene un superpoder, o sea, tiene una mente privilegiada. Y esa mente privilegiada no le da para encajar con su vida, con su pareja, con sus amistades, porque va mucho más ahí y sus verdaderos problemas no es resolver grandes algoritmos ni grandes ecuaciones, sino encajar en la vida que todos tenemos. Así que lo que hemos hecho en estos dos programas es un repaso a una serie de categorías en las que cuando vamos a crear una historia, cuando vamos a escribir, tendríamos que fijarnos para tomar referentes y para saber qué es lo que funciona en nuestra categoría. ¿Qué te ha parecido, Mamen? Sin duda, estos dos programas han sido mis favoritos. Ah, qué bien. De verdad. Los que más me he llevado a mi día a día. Pues ahora hagamos ese reto, ¿no? Y propongámoslo a todas esas personas, amigas y amigos que escriben, que cuando tengan una historia en la cabeza, la relacionen con historias que aparentemente no tengan nada que ver con lo que llevan en la cabeza, pero que, como hemos visto, sí que pueden tener muchísimos puntos de conexión. Bueno, antes de finalizar, he de decir que Mauro, mi pareja, Ajá. se pasa el día ordenando los libros en la librería. Sí. Y pone al lado libros que tienen, como tú has dicho, un punto en común. Y yo me enfado mucho porque le digo, que pega con este, si este es un género, no sé qué, y el otro es una novela negra. Y me dice, por esto y por esto. Digo, ostras, es verdad. Y me encanta porque la gente muy lectora y muy inteligente nos felicita por las ubicaciones, porque ellos hacen esa conexión también. Es una pasada, pero me ha costado. Pues la historia de Mauro podría englobarse dentro de la categoría superhéroes. Una persona extraordinaria enfrentándose con problemas ordinarios. Así es. Qué bien. Y hoy, Mamen, tenemos una entrevista maravillosa. Yo creo que todavía no nos la creemos. Así que vamos allá con ella. Mamen, me doy cuenta de lo afortunado que soy al introducirme en el mundo de la literatura, de los libros. Gracias a escribir novelas, me siento que estoy aquí, en este programa, con Aitor y contigo, y que en este programa estoy conociendo a personas a las que admiro, y teniendo la oportunidad de que entrevistemos a personas a las que, como lector, admiro. Nuestro invitado es aragonés, nacido en Borja en 1979, con obras publicadas al polaco, al portugués y al italiano. Finalista Mejor Novela Histórica en Español 2020 en los premios Islibris, Premio Semana de Novela Histórica Ciudad de Cartagena 2021, entre
muchos otros reconocimientos. Hoy tenemos con nosotros a Luis Zueco. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Javier, muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Luis, te pido disculpas antemano por mi afonía. Soy Mamen, un placer, de la librería El Imperio. Hemos hablado algunas veces. Y en primer lugar, quería decirte que tú eres consciente del libro que te has marcado. Hola Mamen, yo estoy también un poco afónico, si te sirve de consuelo. Perfecto. Un placer. Pues me alegra que me lo digas. He puesto mucha ilusión en esta novela, en El tablero de la reina, que es una obra compleja y ambiciosa y bueno, lleva muy poquito en las librerías, como tú bien. Pero ya lo está, vamos, ya lo está rompiendo. Por poner en contexto a todas las personas que nos están escuchando, la última novela de Luis Zueco es El tablero de la reina. Una novela, Mamen, que aparte habla de temas apasionantes. Cuéntanos, haznos un... Os cuento. Cuéntanos tú algo, pero que Luis nos ponga luego en contexto también. Efectivamente. La faja reza que es su proyecto más ambicioso y muestra también el lema de la novela, que es que para conquistar la corona hay que cambiar las reglas del juego. En esta nueva entrega muestra especial protagonismo el ajedrez. La introducción, el nacimiento del ajedrez moderno, que no fue nada más y nada menos que obra y culpa de la reina Isabel I, la reina Isabel la Católica. Ya podemos situarnos un poco en contexto, ¿no? Finales del siglo XV, cuando entran en el trono y en el poder los reyes católicos, esos años antes, en los que el ajedrez, una partida de ajedrez, era motivo y era manera de tomar una decisión importante y de solucionar conflictos, ¿verdad, Luis? Sí, así es. El ajedrez, el ajedrez es un juego muy antiguo, tiene 1500 años. Pero el ajedrez que jugamos hoy en día, en pleno siglo XXI, es el ajedrez de las normas medievales. Y esto a mí siempre me chocó mucho porque, a mí me gusta el ajedrez, es un juego que está totalmente en auge, pero me llamaba la atención que en un juego medieval que refleja la sociedad feudal, la sociedad medieval de la época, en este caso en el siglo XV, pues la figura más poderosa era una mujer. Eso choca con la sociedad de la época, ¿no? Algo pasa ahí, ¿no? Una causa profunda tiene que haber, y ahí nace un poco la idea de la novela, en quién puede ser la inspiradora de este cambio que hubo en el siglo XV. Y como tú bien adelantas, pues claro, todo parece indicar que mucho tiene que ver el ascenso al poder de Isabel de Castilla. Fíjate, Luis, que como persona que escribo intento aprender mucho de compañeras y compañeros como tú. Y ha habido algo que, recapitulando un poco de información sobre otras entrevistas tuyas, a raíz del tablero de la reina, que corrígeme por favor si me equivoco, lo que me ha dado a entender es que tú eliges temas que te interesan, pueden ser los libros en el mercader de libros, puede ser la medicina en el cirujano de almas, el ajedrez en el tablero de la reina, y después buscas el contexto histórico adecuado para cada uno de esos temas en el que generar tu historia. ¿Estoy equivocado? No, efectivamente es así. Es un poco diferente a cómo suelen trabajar los escritores, que pues imagínate, pues quieren escribir una novela sobre, yo qué sé, Felipe II, o una novela sobre el Renacimiento. No, yo parto de un tema, ¿no? Un tema que me interesa y voy buscando históricamente dónde ubicarlo. No me supone tampoco problema. A mí me gusta mucho la parte de documentación, sí. Lo veo apasionante y yo al final lo que importa es lo que quiero contar. Hay que buscar la época más adecuada para contarlo, porque por ejemplo el ajedrez, pues claro, son 1500 años. Claro. Podrías haber hablado del ajedrez en el siglo XIII, en el siglo X, cuando entra con los musulmanes en el siglo VIII, cuando se crea en el siglo IV, hoy en día, pero claro, está buscando en el proceso de documentación, vas encontrando el periodo más adecuado, un periodo que luego tiene que tener personajes históricos que te den juego. Claro, claro, es complejo encontrarlo, pero de hecho hay veces que yo elijo temas y no encuentro... No consigo conseguir el contexto histórico y tengo que abandonar el tema. Eso también me pasa alguna vez. Pero cuando todo cuadra, pues la verdad es que es cuando lo elijo y al final es una manera de trabajar distinta y que también da unos frutos diferentes y yo creo que eso es lo que al lector le gusta.
cuando sale a la venta una nueva novela importante como es la tuya, tratamos de hacer un ejercicio de ver qué más cosas se han escrito de esa época histórica para ver un poco o sea, no cómo de interesante, sino cuánta información hay al respecto, ¿no? Y es cierto que me he dado cuenta de que de esta etapa concreta hay muchísima desinformación. ¿Cómo lo has hecho para documentarte tanto y tan bien? Sí, claro, yo me centro solo en la época en que Isabel todavía no es reina. Claro. Eso yo creo que era lo bonito, ¿no? Porque los reyes católicos, mejor o peor, pero todos sabemos un poquito sus logros, ¿no? Y lo que hicieron. Pero antes hay como un vacío legal. Sí, porque además, claro, su llegada al poder es compleja, sobre todo más en el caso de Isabel que de Fernando, porque Isabel no dejaba de ser una infanta. Claro. Una infanta que no tendría que haber sido reina nunca. Claro, no era la heredera principal al trono. No. Y en medio de una guerra civil, con su madre con problemas de salud mental, con su hermano que muere en extrañas circunstancias, enfrentada a su hermanastro, con problemas con su sobrina, sin aliados, una niña sola en la corte, que la utilizan, que la quieren casar. A mí me llamó mucho su atención, ¿no? La cantidad de veces que a la pobre la quieren la quieren casar con el rey de Portugal en 2 ocasiones, y la joven Isabel consigue que no la casen, y al final se casa con quien ella quiere. Eso en el siglo XV, que una mujer o un hombre se pudiera casar con quien quisiera, y más siendo de la realeza, es un logro al alcance de muy pocos. Nos cuentas además que más allá de que el ajedrez como juego pues fomenta la concentración, la anticipación, la consciencia de las consecuencias de cada acto, ¿no? De cada movimiento. También nos hablas de ese papel social que podía tener el ajedrez, ¿no? Como una mesa con un tablero y unas piezas entre 2 personas podía propiciar una conversación, podía propiciar un romance, podía propiciar conversaciones políticas. Sí, eso yo juego mucho con ese aspecto en el tablero de la reina, porque era así, además está por escrito por ejemplo, en los libros de Alfonso X el Sabio. En el siglo XV, durante toda la Edad Media, para el cortejo, el ajedrez era muy útil, porque pensar en qué otro con situación social de la Edad Media, un hombre y una mujer podían sentarse, como tú dices, a una mesa durante 4 o 5 horas a conocerse. Claro. Esto es increíble. ¿Y en qué otro contexto social de la época un musulmán podía jugar contra un judío a un juego? Claro, y luego, diplomáticamente es un juego que todos los reyes debían saber jugar. Entonces también era una manera de, en un debate, una intervención diplomática, poder servir para llegar a un acuerdo. El ajedrez en la época es esencial, es un juego muy importante que debían dominar. Los reyes eran, tanto Isabel como Fernando, eran grandes jugadores de ajedrez. Todos los reyes de la corona de Aragón, por ejemplo, eran grandes jugadores de la corona de ajedrez y tenían una biblioteca con textos sobre ajedrez. O sea, es un juego que siempre ha sido muy relacionado con los reyes. A mí me traslada en ciertos momentos a novela de ajedrez de Stefan Zweig por esa importancia, en un trayecto en barco, ¿no? Que de repente hay una partida de ajedrez, todo el mundo está de espectador, y esa ocasión va a hacer que 2 personas maestras del ajedrez por diferentes motivos se encuentren. Déjame a mí, que yo sé mejor que tú cómo tengo que mover esta pieza en este momento, ¿no? El ajedrez, además, en el tablero de la reina, es una metáfora de la vida y de la sociedad de la época medieval. O sea, qué metáfora más bonita, ¿no? Que a veces, para que las cosas salgan bien y para conseguir hacerte con el poder, lo que tienes que hacer no es ser el mejor en el juego, sino cambiar las reglas del mismo. Hay además en esta novela una historia de amor que coge especial protagonismo entre una joven apasionada del ajedrez que se llama Gadea y, un escritor y amante de la historia y los libros que es Rui, que van a coincidir por tener que resolver el caso de una muerte, van a empezar a conspirar en la misma dirección y eso les va a unir de alguna manera. Cuéntanos, Luis. Sí, los protagonistas de la novela efectivamente son Gadea, que es una niña con actitudes. Una pobrecita también, sí. Sí, sufre mucho, pero también refleja un poco lo que puede ser la época para una mujer joven como ella, que queda huérfana, ¿no? Pues todo en contra.
bueno, de hecho ella en el momento dado de la novela cree que está maldita. Claro. Sí. Y busca una manera de solucionarlo, porque en la sociedad de la época pues, se podía entender eso, ¿no? Que creías que pues, tenías un mal de ojo o algo, ¿no? que había caído sobre ti y tenías que liberarte de ello. Y Rui es un personaje que a mí me gusta mucho construir, porque por un lado es un hombre de letras, es cronista, es historiador, es escritor, pero luego es un espadachín también, no es un hombre de armas. Y es un poco también, pues como al estilo de Cervantes o de Lope o de Quevedo, ¿no? Los personajes que tanto cogían la espada como la pluma. Y la novela lo que hace es seguir esa idea, ¿no? A veces, para progresar, para conseguir tus objetivos, no basta con ser el mejor, como lo comentas, con dominar el juego, sino que directamente tienes que cambiarlo, ¿no? Tienes que dar un golpe sobre el tablero y cambiar las reglas. Y es lo que sucede. A veces hay personajes históricos que lo cambian, efectivamente. Es muy difícil, es muy difícil cambiarlo, la situación, el contexto. Pero hay personajes históricos que son capaces de cambiar las reglas y cambiarlo todo con ello. Luis, ya estamos terminando. Sabes que el tiempo en radio pues es el que es. Pero sí que me gustaría simplemente trasladarte una impresión personal, una opinión personal. Fíjate que estamos delante de una novela histórica, de una novela que habla del ajedrez, habla de política, habla de trono, pero yo lo he vivido en todo momento como, y permíteme con todos los respetos, un gran entretenimiento, una gran novela de aventuras que me ha enseñado algo de historia, pero que no venía para enseñarme historia la novela, sino que venía para emocionarme y entretenerme. Sí, bueno, esa es la idea. El tablero de la reina yo creo que es una novela de aventuras, incluso de misterio, donde te diviertas, donde viajes y donde, bueno, sí, al final has vivido en otro contexto histórico, ¿no? Y has aprendido cómo es el siglo XV y sus personajes, pero lo importante es la trama de Rui, de Gadea y todo lo que les sucede a ambos y el misterio que tienen que resolver y todas sus vivencias. Entonces, el objetivo es ese. O sea, que si lo has vivido así, me alegro porque precisamente eso es lo que yo quería cuando la escribí. Además, debo recalcar a nuestros oyentes que tiene un toque feminista. Además, feminista de verdad. ¿No? Sí, desde luego, incluso con la dedicatoria inicial, ¿no? Yo hago hincapié efectivamente. De ajedrez. De hecho, os puedo hacer un adelanto, que es que en la próxima edición va a salir con una variación en la dedicatoria, porque había otro caso de una jugadora iraní que se atrevió a jugar sin velo y que ahora está exiliada en España, que fue incluso recibida por el presidente del gobierno en España. Entonces el ajedrez está sirviendo para ser muy reivindicativo con los derechos humanos y con los derechos de igualdad. Algo tiene que tener el ajedrez para ello. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer enorme el conocer a alguien a quien admiramos. Y te esperamos para los próximos títulos en la Plaza de las Letras. Hasta pronto. Un placer. Chao. Un abrazo, Luis. Un abrazo. Qué maravillosa entrevista, Mamen, ¿eh? Increíble. Te he de confesar una cosa. Cuéntame. No sé si es para bien o para mal. Uy. Pero cuando suena esta sintonía, que es la de la acampada, la de tu reseña... Te pones a silbar. Bueno, primero me pongo a silbar. ¿Pero sabes por qué me pongo a silbar? Porque es como que mi tensión decrece. Claro. Es decir, ya hemos pasado el clásico, hemos pasado la sección cómo contar mejor, hemos pasado la entrevista y es como que me relajo un poco. Y entonces me encanta que llegue este momento. A mí me encanta porque el que debería ser el momento más tenso para mí, con esta sintonía inicial se convierte como en una fiesta, ¿no? En plan, ahora es tu momento. Sí. Pues, Mamen, ahora es tu momento. ¿Y qué nos traes? Bueno, hoy tengo que pedirte ayuda. Por supuesto. Porque, bueno, es evidente, ¿no? Hoy tenemos una reseña ASMR, para la cual he elegido un libro extensísimo de unas exactamente 26 páginas. 26 páginas de libro. 26 páginas. Más que una obra, bueno, yo creo que nuestros oyentes, por lo menos mi gente, seguro que sabe de lo que estoy hablando. Ajá. 26 páginas porque más que una obra es un relato. Muy bien. Un thriller psicológico, pero que podría ser perfectamente un relato. Lo que pasa es que ese relato, que fue publicado a finales del siglo XIX, ha trascendido por ser un tema de suma importancia y además un tema donde podemos ver
que hemos avanzado muchísimo, gracias a Dios, ¿no? Bueno, para quien todavía no sepa de qué estamos hablando, el papel pintado amarillo de Yellow Wallpaper, publicado originalmente en una revista literaria, escrito por Gilman, Charlotte Perkins Gilman. Una obra que ha sido editada en castellano por Olañeta, Contraseña, donde ha estado muchos años, y que ahora está, hace 2 semanas o 3, ha recuperado la editorial Alfa Decay. Bueno. ¿De qué año data este libro, Mamen? ¿Cuándo se escribió? 1892. 1892. Ha sido, recuperado innumerables veces, pero esta última, 2023. Ajá. Y, aparte de contener el magistral relato del papel pintado amarillo, contiene una introducción que está casi a la altura del libro, de Maggie O'Farrell, otra autora de la casa que la llamo yo, que nos encanta. Y algunos relatos más de la autora. Por ejemplo, Cuando fui bruja, Si yo fuera un hombre, Transformada y el mejor, que no había sido publicado todavía, porque escribí El papel pintado amarillo, donde desvela la estrechísima relación entre su situación actual y este relato. Os estaréis preguntando, ¿de qué va el papel pintado amarillo? ¿De qué va, Mamen, el papel ¿De qué crees que va? Wow. Porque yo cuando lo leí nunca me habría imaginado que iba de lo que iba. Mira, no lo he leído y Todavía. Yo voy a lo seguro. Yo cuando Mamen recomienda, entonces leo. Voy a lo seguro. Pues fíjate, me resuena a el papel pintado. A mí me evoca a un interior de una casa, me evoca a algo decorativo. Vamos bien. Y entonces el título me resuena a cosas que pasan dentro de una casa y no siempre, o no tienen por qué ser buenas todas. Bueno, no vas mal. Podríamos ponerte un 3 o un 4. Ni siquiera he aprobado. El papel pintado amarillo es la historia de una mujer que acaba de dar a luz y tiene una profunda depresión postparto. Ella y su marido John asisten al médico, que el médico existía realmente, eso lo contaré luego, y el médico les recomienda el profundo reposo y el aislamiento social. Para ello, John se la lleva a una casa en un pueblo, una finca vieja, y en esa finca pasarán todo el verano. Pese a que la habitación matrimonial se encuentra en la planta baja, el marido insiste en que se alojen, que cambien los muebles y que se alojen en la planta superior. Ajá. La habitación de la planta superior está decorada, entre comillas, por un papel amarillo con el que nuestra protagonista, a la que, por cierto, dato fundamental, le han prohibido escribir, se va a obsesionar con ese papel. Se va a obsesionar hasta llegar a volverse completamente loca. Ella estaba loca cuando llegó a la casa, nunca lo sabremos. Lo que sabemos es que después de esa estancia, de ese verano, en el que además su marido hace continuas escapadas largas, ella se vuelve completamente loca. Porque, ¿sabes a lo que dedica sus días? A analizar el patrón que se repite en el papel, las sombras que ya llega un momento en el que el lector no sabe si son fruto de su imaginación o realmente están ahí las sombras. ¿Y cómo queda él en todo esto? ¿Cómo queda su papel como madre? Es decir, está en esa... Ella, no, el médico le prescribe que deje el papel de madre a un lado, que le cuiden a su hijo y que ella se dedique a sí misma. Pero claro, no que se dedique a sí misma a escribir como te recomendaría un psicólogo de hoy en día, como por eso he dicho que hoy hemos avanzado mucho, sino que le prohíben escribir. Pero ella tiene un diario a escondidas, un diario donde cada vez que el marido se ausenta, va escribiendo sus pensamientos, que esto es lo que luego aparece publicado. Podemos ver además que me encanta esta parte, he rescatado trocitos, el perfil de manipulador psicológico en la figura del marido, que le dice cosas como: venga cariño, seguro que no quieres, etc. Querida, sabes que este sitio te está sentando bien y si no lo sabes, lo verás en un tiempo. Estarás tan enferma como quieras. Dándole a ella toda la responsabilidad de su enfermedad. Claro. Te ruego por mi bien y por el de nuestro hijo, y también por el tuyo, que no permitas que esa idea se instale en tu cabeza. No hay nada tan peligroso ni embriagador para un temperamento como el tuyo. ¿No se aleja o tiene ciertas reminiscencias
al clásico que hemos hablado hoy, a Madame Bovary, con esa... quizá el motivo por el que Madame Bovary enferma es diferente, pero sí a ese matrimonio un poco tóxico, donde hay una falta de expresión por parte de la mujer, una prohibición o una falta de capacidades para que se exprese como desee expresarse. En este caso yo la fuente del problema creo que en Madame Bovary es Emma y aquí es la mujer, o sea, es el hombre, perdón. Porque si a ella lo que haces es darle, por supuesto, una ayuda con la familia, una ayuda con la casa, pero darle, pues por ejemplo, más sesiones psicológicas, una libreta donde plasmar todos sus pensamientos, ella se va a recuperar. Pero si en lugar de eso la aíslas en una habitación todo el verano, o sea, ¿qué persona humana se va a recuperar así de una depresión posparto? No le dejaban leer, no le dejaban escribir. Por eso es por lo que esta obra ha trascendido con tanta fuerza, por la diferencia entre esa situación y la de ahora, ¿no? Ahora te prescriben lo contrario, te dicen, tienes que hacer cosas que te gusten, tienes que reunirte con gente que te aporte cosas buenas, lo contrario que aquí, ¿no? Tienes que leer y tienes que escribir, porque si tú no escribes lo que sientes, yo no puedo saber lo que pasa por tu cabeza. Pues es lo contrario. Lo tienes que reflexionar en determinados momentos o cuando seas capaz de hacerlo y trasladarlo a un papel para que esos pensamientos queden guardados. Claro. Además, este libro es muy chulo porque tú estás profundamente como lector preguntándote qué hay en ese papel. Porque ella mira que lo describe por la noche, por el día, porque además por la noche, al estar la luz apagada, ella puede ver muchas más cosas que realmente corresponden con las sombras. Pero se monta una película de que una mujer se mueve por el papel, que quiere salir y no puede, que realmente es su cabeza. Ella quiere salir de la situación y no puede. Wow. Es que es espectacular. No quiero destripar mucho, pero es que tengo que destripar. Dices que en la edición viene también un relato que narra un poco el origen del papel pintado amarillo. El último relato que contiene esta edición, que por cierto es preciosa, es ¿por qué escribí el papel pintado amarillo? Yo creo que es la mejor manera de culminar, aunque al inicio, en la introducción de Maggie O'Farrell, ya habla mucho del porqué de este relato y del porqué de su importancia. He rescatado también un trocito de la introducción de Maggie O'Farrell que voy a leer ahora. Dice así: el papel pintado amarillo es un grito, no tanto de desafío, sino de exigencia. La exigencia de ser escuchada, de ser comprendida, de ser reconocida. Se oyen ecos de este mismo grito en libros posteriores. En Ancho de mar, de Los Sargazos, de Jean Rhys. En Un ángel en mi mesa, de Janet Frame. Y también lo oímos en Sylvia Plath, en Antonia White. En Jennifer Dawson, de Susanna Case. Lo único que podemos hacer es escuchar. También dice Lovecraft cuando leyó la novela en su momento: el papel pintado amarillo se eleva al nivel de los clásicos, al delinear sutilmente la locura que se cierne sobre una joven que vive en una habitación horriblemente empapelada, en la que una vez estuvo confinada una mujer loca. Bueno, wow. Por último, quiero hablar de esta autora, esta escritora estadounidense, prolífica y feminista, que fue pionera en desafiar reiteradamente las convenciones de su época y el rol que la sociedad asignaba a las mujeres. Gilman escribió este relato con la intención de denunciar el perverso tratamiento al que tuvo que someterse después de caer en una depresión posparto. Porque sí, fue ella la que sufrió esa depresión y por eso puede escribir de esa locura con tantísima verosimilitud. Esta obra fue polémica en su momento, pero alcanzó muy pronto el estatus de clásico de la literatura de terror y puntual y de la literatura feminista norteamericana hasta el día de hoy. Pues qué maravilla, Mamén. Cerrar el programa con El papel pintado amarillo de Charlotte Perkins Gilman. Imprescindible. Imprescindible. De verdad. Pues gracias, como siempre. Gracias a ti por tu acompañamiento. Yo me quedo mirando embelesado lo que cuentas. Y por hacer este programa tan difícil, tan fácil. No, pero, oye,
Ha sido gracioso. Ha sido gracioso, las circunstancias son las que son y lo que no podemos hacer es... Aquí no se suspende el partido, ¿no? ¿O qué? Jamás, jamás. Aquí se juega lloviendo. Aquí se juega lloviendo y yo creo que también forma parte del compromiso que hemos adquirido con las personas que nos escuchan y que nos van escuchando, el que cada 15 días tengan su ración de la Plaza de las Letras. Además, a este programa les hemos traído una entrevista que vamos, fabulosísima. No nos vayamos sin mandarle un saludo a Aitor. Aitor, ¿qué falta nos haces? Y volver a saludar a nuestro técnico de sonido que hoy nos ha estado asistiendo maravillosamente bien, Pablo Barreales. Esto ha sido el capítulo 26 de la Plaza de las Letras. Mamen. Javier. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Y gracias a todas y a todos por estar ahí.